Pues ahora continuamos con la siguiente charla que tenemos de Ricardo Masabel, que es un embajador para DASA en Latinoamérica y es consultor de DevOps en Tsoft, que hoy nos va a hablar sobre el flujo de trabajo en equipo para manejo de infraestructura como código, cosa que la verdad suena muy interesante. O sea que adelante, Ricardo, y a ver qué tal. Tiene que ver con algunas problemáticas que hemos ido encontrando y cómo precisamente las características que tiene Terraform nos permiten ir dando solución a estos temas. Lo que, para dejar un poquito eh, claridad a nivel de expectativas, no vamos a ver un súper escenario de creación de ambientes con con todas las características para alta disponibilidad. No es tanto el tema del foco de esta presentación ir a algo complejo, sino más bien con un escenario muy simple, que vamos a ver en un momento, vamos a ir descubriendo esos pequeños problemas y vamos a ir dándole soluciones con características precisamente de, en este caso, Terraform, ¿no? Mi nombre es Ricardo Masabel y como me presentaron, soy consultor DevOps en Tsoft para toda Latinoamérica, ¿no? Tenemos servicios en Argentina, Perú, México, Chile y Colombia. Entonces, eh,
Esto, en líneas generales, lo que vemos aquí en pantalla, reduce hasta cierto punto o sintetiza el flujo típico de manejo de infraestructura como código a través de Terraform, ¿no? Tenemos nuestros archivos de variables, tenemos el archivo de proveedores, tenemos el archivo donde vamos a definir los recursos que vamos a ir creando, y a partir de estos inputs, este lenguaje, digamos, específico de dominio, este DSL que tiene Terraform, básicamente a través de su CLI, lo que hace es parsear lo que nosotros declaremos en estas, digamos, sintaxis, y podamos a partir de ahí provisionar infraestructura de manera dinámica, simple, repetible, segura, contra diferentes ambientes, ¿no? Ambientes como AWS, como Azure, GCP, etc. Ya, es más, en la charla anterior han visto cómo, por ejemplo, crear toda una VPC con toda cierto conjunto de características, etc. Esas son las funcionalidades justamente o las capacidades que nos brinda directo de caja, digamos, un producto como Terraform. Y a partir de ahí, algo que es importante es justamente este aspecto del manejo de estado. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración de este escenario súper simple, ¿ok? Entonces, permítanme mostrar aquí el escenario de demostración. Y en este caso lo que vamos a hacer es ejemplificar un uso tradicional, típico, de creación de infraestructura a partir de scripts de Terraform. Entonces, permítanme acá. Vamos a declarar, por ejemplo, en nuestro main.tf, voy a ir cargando el código de los diferentes archivos. Tenemos ahí el archivo de variables, donde estamos declarando la región en la que vamos a provisionar, en este caso, infraestructura de Amazon, ¿okay? US is one, que sería en este caso Virginia, y vamos a declarar una tabla de DynamoDB, que es una base de datos NoSQL. Lo único que me interesa en este caso, para este escenario súper simple, es especificar, por ejemplo, el nombre de la tabla, ¿no? La tabla va a tener un único campo, porque como les decía, el foco no es tanto lo que vamos a crear, sino cómo lo creamos y qué tipo de situaciones se van dando a través de esa configuración. En el archivo de providers estamos declarando justamente el provider de AWS, y vamos a definir que la región con la que va a trabajar precisamente viene del valor de la variable default AWS region, que está en el archivo de variables que vimos hace un momento. ¿Okay? Verificamos ahora, por ejemplo, el main.tf, nuestro archivo principal, y ahí tenemos la declaración súper simple del proveedor requerido para la ejecución de estos scripts, ¿no? En este caso, el proveedor requerido es el de HashiCorp AWS para crear infraestructura precisamente en este ambiente. Y vamos a nuestro archivo de tablas de Dynamo, que es donde se terminaría el escenario. ¿Ok? El escenario es súper simple. Estamos declarando con el módulo de DynamoDB una tabla cuyo nombre va a venir precisamente de la variable DynamoTable que hemos puesto, que tiene el valor empleado. ¿Ok? Y en este caso, estamos configurando una serie de valores para la configuración de esta tabla, ¿no? No va a ser una tabla con provisionamiento de lectura y escritura. Las lecturas y las escrituras, la capacidad va a estar en 0, ¿ok? Va a tener un key, que va a ser el ID de empleado. Ese ID de empleado va a ser un campo de tipo string, ¿ok? Y esta es la versión de la API que vamos a utilizar de este proveedor, de este módulo de DynamoDB.
¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a limpiar aquí la consola y vamos a proceder con el escenario típico, ¿no? Normalmente lo que haríamos es un Terraform init. Y en este caso nos va a crear ese archivo Terraform log HCL, que es donde va a almacenar un poco el estado de esos proveedores y las versiones que se van a utilizar, ¿no? En este caso, si vemos precisamente ese archivo, tenemos ahí la información justamente del provider de HashiCorp AWS. Entonces nosotros podemos, a demanda, si es que más adelante queremos actualizar nuestros scripts, podemos de manera muy puntual actualizar justamente con qué versión del provider queremos trabajar en este caso. ¿Ok? En este caso, lo que ha hecho es inicializar el ambiente. Aquí fíjense, ha creado la carpeta .terraform, donde está justamente los módulos que se han declarado, el proveedor que hemos justamente definido en nuestro main TF y a través del provider TF, y la configuración del módulo que hemos definido, ¿no? Que es, en este caso es DynamoDB Table Example Basic. No hay mayor complicación, es súper simple el escenario. Y aquí lo que correspondería, siguiendo con el flujo usual, sería hacer un Terraform Validate para verificar que todo está bien con la configuración. Permítanme validar acá también los otros archivos. Fíjense, en el caso del backend TF, no tengo nada, no hay nada cargado. DynamoDB Tables, tenemos la tabla definida. En el Terraform main tenemos la declaración del provider. En la configuración del provider, la región y las variables que se utilizan tanto en el provider como en la tabla. No hay mayor complicación, así que procedemos a hacer un Terraform plan. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ir a nuestro ambiente de nube. Aquí estamos justamente en la cuenta de AWS. A día de hoy, digamos, para esta cuenta no hay ninguna tabla de Dynamo, no hay justamente elementos, y lo que dice, lo que encuentra justamente la planificación de este script o este conjunto de instrucciones de Terraform, nos dice, ok, si lo que vas a hacer es crear esta tabla, ok, con el nombre empleado, con estas características, etcétera, dice, ok, todo esto se va a crear cuando hagamos el apply, ¿no? Prepara un poco todas esas instrucciones que cuando hagamos el apply, justamente van a ejecutarse contra nuestro ambiente de nube. Entonces, en este caso, nos tocaría cerrar justamente este flujo estándar, un Terraform Apply. ¿Ok? Hace la misma validación y nos dice, ok, estos son los cambios que vas a hacer. Se va a agregar un elemento a tu configuración. En este caso, el elemento es justamente esa tabla de DynamoDB, esa tabla NoSQL. Y me dice, ¿quieres confirmar los cambios? ¿No? Entonces le digo que sí. Y procede precisamente con la creación.
nos dice que se ha creado justamente un recurso. Y si vamos ahora a nuestro ambiente de nube, refrescamos el listado de tablas de Dynamo, podemos ver efectivamente que ahí está la tabla empleado, ¿okay? Con la capacidad a demanda, nada reservado, y a nivel de índices tiene justamente el campo ID de empleado, ¿no? Entonces, esto está cumpliendo un poco con la especificación que le habíamos definido. A partir de acá, digamos, nuestro equipo puede empezar a trabajar con este ambiente, puede empezar a cargar datos, puede empezar a justamente manipular esta tabla. Pero en el trabajo justamente de un equipo, en el día a día de un equipo, estamos justamente trabajando con una aplicación que está almacenada en un sistema de control de versiones. Entonces yo voy a guardar, por ejemplo, los cambios que tengo aquí. Vamos a guardar incluso ese log. Vamos a guardar el backend que está vacío. Y vamos a decir, ok, escenario. ¿Sí? Eso significa que ya ese cambio con esa configuración, con ese estado de esa tabla de Dynamo creada a nivel de nuestro ambiente de nube, con ese archivo, ¿ok? Con los archivos que tenemos, se ha generado también un TF state, ¿ok? Pero ese TF state, que es el que justamente, volviendo acá al gráfico, es donde se almacenan los cambios que localmente has hecho y el estado de las últimas operaciones que hiciste contra tu ambiente de nube, ¿ok? El problema de tenerlo directamente dentro de nuestro sistema de control de versiones es que cuando empecemos a integrar los cambios de varios desarrolladores contra justamente el sistema de ramas que utilizamos precisamente para diferenciar los diferentes ambientes o las diferentes características que estamos incorporando a nuestra solución, ahí es donde empezamos a tener uno de los primeros problemas. ¿Ok? Y ahí es donde empezamos a tener ciertas dificultades porque el cambio que hace uno reemplaza el cambio que hace alguien más, que puede estar haciendo una modificación que no tiene nada que ver. Por ejemplo, en este caso, yo he creado esa tabla de Dynamo y alguien más en mi equipo puede querer crear solamente un bucket de S3, ¿no? Un sistema de almacenamiento de archivos en nube. Entonces, cuando esa otra persona, ejecute, por ejemplo, si es que no ha obtenido mis cambios, lo que va a hacer es partir del estado en cero y va a crear un estado en el que solamente está su ejecución de la aplicación, su cambio, como sería un único bucket de S3 implementado en el ambiente de AWS. A partir de ahí ya empezamos a tener justamente complicaciones en el trabajo del equipo. Entonces, ante este primer problema, justamente el manejo de estado, Terraform nos propone una forma de compartir el estado, digamos, a nivel equipo, y que nos permita justamente aislar el estado de cada uno de los desarrolladores y tenerlo, por ejemplo, en un ambiente externo. Normalmente ese estado está amarrado como decíamos, el archivo tf-state dentro de dentro de nuestro repositorio local. ¿Ok? Ese tf-state va a ir cambiando según quién haga un cambio o una modificación en el ambiente, y ahí es donde empieza a complicarse un poco el manejo de control de versiones para infraestructura como código. Entonces, si bien es una
gran capacidad la que nos da justamente Terraform de poder automatizar nuestro sistema de control de versiones, su forma de trabajo no, por defecto, no colabora muy bien con la forma en la que los sistemas precisamente de control de versiones a nivel de manejo de estado de archivos locales y propagación de cambios funciona. Entonces, esta solución que estamos planteando acá es un backend de nube. Básicamente, lo que hacemos con este backend de nube es declarar un sistema de almacenamiento en nube que puede ser, por ejemplo, un S3 o un bucket de S3, un sistema de archivos en nube de AWS, puede ser una cuenta de almacenamiento de Azure, puede ser un servidor de Consul, puede ser etcd, que es, por ejemplo, el sistema de almacenamiento de configuración que utiliza, por ejemplo, Kubernetes. Finalmente, ¿cuál es ese bucket que vamos a utilizar? Queda en nuestra decisión. Lo que hace Terraform es justamente brindarnos la capacidad de extraer esa configuración de estado, aislarla del sistema de control de versiones y que de esa manera, cada vez que alguien más haga un cambio, por ejemplo, si otro desarrollador viene y hace esa modificación hace esa incorporación de un bucket de S3, aunque él en su rama no tenga mi cambio que viene con una tabla de Dynamo, va a tener en el manejo de estado el cambio que yo hice y que alguien más dentro del equipo puede haber hecho. Esa simple capacidad nos libera y nos simplifica bastante los problemas y complicaciones con el manejo de estado. Entonces vamos a ver cómo podemos aprovechar este manejo de estado que nos brinda, en este caso, Terraform. Entonces volvemos aquí a nuestro repositorio y vamos precisamente al archivo de backend, que hasta este momento lo tenemos vacío, y lo que vamos a hacer es agregar las instrucciones para almacenar ese backend. ¿Ok? Acá, valga la redundancia, voy a ponerlo como un comentario, y es que la configuración del backend se ejecuta al inicio, por lo que no puede utilizar variables. ¿Ok? Entonces, por eso es que no estoy acá utilizando, por ejemplo, en vez de region, poniendo la variable que ya pusimos aquí en mi archivo de variables. No estoy utilizando esa variable default AWS region, estoy poniendo directamente los valores. ¿Ok? Ahí significa que voy a crear, mejor yo voy a utilizar este bucket, vamos a llamarlo en este caso R+Abel, Terraform Backend, y lo que voy a hacer es, en mi ambiente de nube, justamente en mi cuenta de AWS, voy a crear ese bucket. Ese bucket hasta acá. Va a estar en la cuenta de Virginia y voy a bloquear el acceso público, ¿no? Va a acceder a través de las credenciales que mi equipo tenga correctamente para escribir en ese bucket. Entonces, con esto bastaría para crear el repositorio donde este manejo de estado va a quedar finalmente. Y lo que normalmente hacemos, por ejemplo, en este caso, cuando modificamos justamente el manejo de estado, es eliminar el tf-state, ¿ok? Actual. Vamos a eliminar el tf-state y vamos a eliminar, por ejemplo, la ejecución de Terraform que ya habíamos realizado. ¿Ok? Vamos a partir de cómo sería si es que partiéramos desde el inicio con esta configuración de
backend ya cargada. ¿Ok? Entonces, es más, voy a eliminar en este caso el ambiente de, o voy a dejar ahí, fíjense, la tabla existe todavía, podría crearla y volver a almacenarla y eso lo que haría es guardarla contra el ambiente. Vamos a eliminarla en este caso. Delete table. Para ver cómo sucedería en este caso si es que repetimos el flujo, pero con el manejo de estado a nivel de el backend de S3. ¿Ok? Ese módulo de backend se va a ejecutar al inicio cuando volvamos a hacer una inicialización de nuestro ambiente de Terraform. ¿Ok? Ahí ya no existe la tabla. Volvemos a actualizar. Y fíjense acá, voy a volver a limpiar. Y voy a volver a hacer un Terraform init. ¿Ok? Ahí inicializa el backend. ¿Ok? Dice que ha configurado correctamente ese backend. Correcto. Y lo que hace en este caso es permitirnos justamente al momento que nosotros hagamos el Terraform apply, le damos a yes, el mismo provisionamiento se va a realizar, pero en este caso vamos a ver que justamente en este Terraform backend hacemos un refresh. Y ahí está almacenando justamente el TF state, ¿no? El estado de Terraform de nuestra infraestructura. Entonces, de esa manera, si alguien más viene y hace un cambio, ya no va a tener que tener o preocuparse si es que está contemplando los cambios del resto del equipo, sino que va a poder manejar eso de manera efectiva. Ese sería uno de los primeros soluciones. Luego, el manejo de ambientes. Si, por ejemplo, en este caso estamos hablando de la tabla empleado, ¿ok? Y yo quiero, por ejemplo, que en mi ambiente de Cuba, vamos a cambiar aquí a la rama de Cuba. Volvemos a la rama main. Hacemos el... Perfecto. Entonces, mostramos aquí y en la rama de Cuba, por ejemplo, lo que vamos a hacer es justamente cambiar a la rama de Cuba y con Terraform Workspace New Cuba, eso me crea, a ver, en este caso, vamos a partir por calidad. Vamos a crear un nuevo branch, calidad.
y le vamos a dar Terraform Workspace New calidad. Pasamos por el init. Y hacemos el cambio en justamente este problema del manejo de ambientes, el manejo de workspaces, justamente teniendo la asociación de una rama, por ejemplo, la rama main podría estar asociada, en este caso al workspace por defecto, la rama de calidad podría estar asociada al ambiente de QA, la rama de desarrollo podría estar asociada al ambiente de dev, y de esa manera el manejo de estado de nuestras diferentes configuraciones, si queremos hacer un cambio y, por ejemplo, al realizar una nueva característica en desarrollo, requiero no solamente mi tabla de Dynamo, sino incorporar un bucket de S3, ese cambio lo hago en la rama particular y al momento de integrar el cambio, como estoy utilizando el manejo de estado asociado justamente al espacio de trabajo, eso me crea una copia independiente a nivel de el manejo de mi estado de aplicación. Todo esto nos permite justamente llevar a, en el escenario más avanzado, ahorita no nos da tiempo de cubrir este escenario, justamente utilizar nuestras diferentes configuraciones y el manejo de nuestros espacios de trabajo para que a través de ese TF state correspondiente para cada uno de los ambientes se puedan realizar los cambios asociados a esos ambientes. Si viene un cambio en la rama, por ejemplo, de desarrollo, esa rama de desarrollo va a estar asociada al ambiente, al workspace de desarrollo y va a impactar los cambios a nivel de ese ambiente. Si viene un cambio a nivel de la rama de staging, eso puede ir al ambiente de calidad. Y finalmente al ambiente default podría ir contra nuestro ambiente productivo. En líneas generales, esa sería un poco con la herramienta y con justamente las características que tiene Terraform para poder dar solución a este tipo de complicaciones en el manejo de integración continua para infraestructura como código. Perfecto, perfecto. Ricardo, muchas gracias por la charla. Nos hemos ido 5 minutitos del tiempo, así que si os parece, pues bueno, dejamos las preguntas para el chat. Perfecto. Y nada, pues bueno, gracias por todo. Si quieres ahí en el chat, pues ya vamos contestando, ¿vale? Entonces, Ricardo, si no te importa, pues las preguntas que vayan entrando, pues puedes ir poniendo por el chat. Perfecto. Pues nada, vamos a la siguiente charla. Y bueno, pues tenemos a Ramiro Álvarez, que es Senior DevOps Engineer, en donde actualmente pues bueno, trabaja pues como Tech Lead en el equipo de Platform Engineering en Empathy.co. Ramiro pues básicamente nos dice que día a día pues lo que está haciendo es sumergirse en los mundos de Kubernetes, CICD, Elasticsearch, MongoDB, y dice también de intentar romper cosas en AWS, GCP, Azure, ¿no? También, pues bueno, simplemente que lo sepáis, pero él nos va a hablar, que es un admirador de Anton Babenko y bueno, lo que voy a hacer es directamente pues dar paso a la presentación de Ramiro.